Bueno, tal como lo informé en su oportunidad, los primeros días del mes de mayo, al ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, para que él obviamente se lo comunicara al presidente de la República, son razones de carácter estrictamente personal. Y es así como lo he informado, así es que en ese sentido he definido, ¿no es cierto?, y dejar el cargo a contar del día 1 de junio. Yo concurrí el día lunes 28 de mayo a agradecer al presidente por el alto honor que me confirió para poder, ¿no es cierto?, ostentar el cargo de intendenta durante estos más de 2 años. Así es que esa es en definitiva la razón por la cual con mucho grado y sintiendo la sensación del deber cumplido, tal como lo conversamos con el presidente, es que dejo este cargo. Y además quiero señalar y hacer énfasis en que esto no tiene que ver con ningún tipo de crisis que haya ocurrido en la región, porque si fuera por crisis, nosotros durante estos 2 años hemos vivido temas bastante complejos y yo siempre en mi cargo, en mi rol de intendenta, fui capaz de asumirlo. Por lo tanto, eso, cualquiera que pudiese pensar o que tiene que ver algo con lo que ocurrió en Freirina, eso es absolutamente descartado, de plano. Así que yo solamente quiero señalar que me voy muy contenta, muy agradecida de haber podido ejercer este cargo en una región que cumple, que tiene más del 44% de adhesión al presidente Piñera, es la mayor adhesión en el país, una región que tiene una de las más bajas tasas de desempleo, de inversión, de crecimiento, y eso me hace sentirme sin duda muy orgullosa. Bueno, el 1 de junio vamos a hacer en la mañana un traspaso del mando, vamos a hacer una ceremonia de cambio de mando, digamos, y luego, bueno, creo que voy a aprovechar un poco de descansar. De hecho voy a estar unos días en el exterior y vamos y volver a retomar esta vida de profesional, de volver a estar tal vez más cerca obviamente de mis hijos y irme con esta sensación de cariño que he recibido de mucha gente, ha sido bastante grato, así que creo que esos primeros días voy a obviamente atesorar mucho estos recuerdos y me voy a ir muy contenta de haber estado en hechos tan históricos como por ejemplo la situación vivida en la mina San José con el rescate de los 33 mineros.